Bienvenidos a Iluminación en Evolución, un programa dedicado a elevar la conciencia y ver la vida desde otra perspectiva. Nuestro propósito es brindar valiosa información y herramientas poderosas para tomar control y transformar todos los aspectos del ser. El tema de hoy es las diferencias entre las emociones y los estados emocionales. Y conmigo tengo mi co-host, copresentador, Miguel Martínez Santibáñez, es terapeuta clínico, y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, hermanito. Sí, gracias, Maggie. Para mí es una gran felicidad. Honestamente les digo, estoy muy feliz de hacer este programa con mi gran amiga, Maggie Ramírez. Ella es coach de vida, coach espiritual y también coach empresarial. De manera que estamos uniendo aquí bastante, una situación bastante interesante y es muy importante entender que la información que estamos dando nosotros, vamos a entender la información que estamos brindando. Quería decirles algo antes de iniciar el programa, que hemos tenido un poquito de problemas con dificultades con la tecnología. De manera que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para brindarles un mejor programa. Por eso ha sido la demora, solamente por ahora. Pero bueno, el programa de hoy es maravilloso. El programa es fundamental porque este es el momento en el cual nosotros tenemos que entender que hay diferencias entre las emociones y los estados emocionales. Hoy ustedes van a aprender cuál es la diferencia para que sepan qué es las diferencias, pero quizá ustedes no sepan que hay diferencias, o si uno siente emociones, siente sensaciones, si es igual o diferente. Hay una gran diferencia. Y eso es lo que ustedes van a aprender hoy. ¿Te parece, Maggie? ¿Cómo te sientes hoy, Maggie? Estoy muy emocionada hablando de emociones. Porque es cierto, es muy interesante el tema que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque cuando entendemos en realidad la diferencia entre una emoción y un estado emocional, podemos distinguir mientras vamos caminando en nuestra vida, podemos entender cuáles son las emociones que nos mueven, que nos dirigen y que nos están apoyando o no a ciertas cosas. Y cuando estamos en un estado emocional, y cómo ese estado igual nos está o apoyando o afectando, y cómo en ese momento podemos ser conscientes de transformar eso que nos está limitando, ¿cierto? Sí, estás muy bien, porque sí es cierto y es muy importante entenderlo muy claramente, ¿no? Bueno, lo van a entender durante este programa, definitivamente. Se habla mucho de las emociones y que las emociones definen nuestras vidas. Sí es cierto, pero va más allá que eso. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre eso y vamos a ver si podemos hacer un poco de presentaciones también para que ustedes tengan una idea mucho más clara de lo que estamos hablando. Claro, hemos hecho una presentación que nos va a apoyar a dirigir paso a paso este tema de hoy, porque es muy importante de que hablemos de cada paso y de cada paso de lo que es el entender las emociones para de ahí poder dirigir este tema a lo que es los estados emocionales. Entonces, por favor, Brandon, ¿puedes poner la presentación, por favor? Brandon es una persona maravillosa que nos está ayudando ahora. Está detrás de las cámaras, haciendo nos está ayudando muchísimo. Brandon Adams, un gran técnico maravilloso, ser maravilloso que va a hacer ahora la presentación. Y entender que esto nos va a dar una idea mucho más clara de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando hoy, que es fundamental. Ustedes ya supieron que en el primer programa hemos hablado de ser conscientes, tener conciencia de lo que estamos viviendo.
Entonces, para ser mucho más conscientes, tenemos que entender cuál es la diferencia entre emociones y estados emocionales. Estamos ahí esperando que Brando lo haga. Está un momentito y está esperando la situación, pero bueno. Mientras vamos esperando los estados, los shows, si se puede hacer o no. Entonces bueno, estamos en el primer slide, hermanito, y el primer slide está hablando de lo que son las emociones. Es simplemente la presentación. ¿Qué es eso? Emociones versus estados emocionales, que son las diferencias entre las emociones y los estados emocionales. Entonces ya podemos ir al segundo slide, Brandon. En el segundo slide, hermanito, tenemos lo que son el lenguaje de tus células, son las reacciones bioquímicas. Claro. El lenguaje de tus células son las reacciones bioquímicas. Hablemos de eso. De eso sí, porque es muy importante que ustedes entiendan esto. Vamos a ver que nosotros, la mente tiene un lenguaje diferente a las células. Y las células tienen un lenguaje, y eso hay que especificarlo ahora. Las células se manifiestan a través de reacciones bioquímicas. Literalmente nosotros producimos todos los químicos posibles que hay en el planeta. Por eso podemos sentir absolutamente todas las emociones posibles. Para eso tu sistema, tu cuerpo utiliza las reacciones bioquímicas como lenguaje. Siguiente slide. El siguiente slide, ¿Qué dice? el third slide, habla acerca de tus organismos. Tu organismo tiene un mecanismo que te permite experimentar la vida. Claro, porque si nosotros no tenemos un mecanismo que nos pueda hacer saber lo que estamos experimentando, ese mecanismo son las emociones, definitivamente. Claro, un estado bioquímico se va a traducir en una emoción. Y es tan importante entenderle, ese es el mecanismo que nos hace saber qué estamos viviendo. Por ejemplo, cuando estamos con frío, tenemos frío y sentimos el frío. Cuando estamos con miedo, sentimos el miedo. Entonces el cuerpo tiene ese mecanismo para hacernos saber qué estamos experimentando, qué estamos viviendo. Y es eso, o sea, las reacciones bioquímicas, ¿cierto? Son lo que nosotros le llamamos emociones. ¿Sí? Ahora, esas emociones, ese título que le estamos dando a esa reacción bioquímica, que son emociones, son lo que nosotros utilizamos, que estamos hablando de la misma cosa, que es la reacción bioquímica es una emoción. Es lo que nosotros como seres humanos le llamamos una emoción, ¿cierto? Ciertamente, así es. Bien. Pero no sabemos qué era. Sí, continúa, Maggie. Sí. Entonces, ya reconociendo que las reacciones bioquímicas que están procesándose en nuestro ser, en nuestro cuerpo, es lo que nosotros llamamos una emoción. Entonces, la reacción dentro de nosotros, la reacción bioquímica sucede, nosotros la sentimos de tal manera y le damos un meaning, ¿sí? Le damos un significado a esa reacción bioquímica que es una emoción, que le llamamos emociones. Entonces, se reacciona, nosotros la identificamos y le damos un sentido, un significado llamado tristeza, llamado felicidad, llamado X. Una emoción. Claro. Pero entonces es una cosa muy importante entender eso, porque hay que entenderlo muy bien. Que cada vez que tú estás experimentando una emoción, tus células están generando una reacción bioquímica, pero así es tan rápida, que a veces ni lo puedes contar cuán rápido pueden tus células reaccionar. Y esto ocurre en tu cuerpo físico.
tu cuerpo físico, o sea, tú lo sientes porque lo sientes en el cuerpo físico. Entonces, detrás de una emoción hay una reacción bioquímica. Siguiente slide, por favor. Claro. Hablemos también un poquito, hermanito, de Listo. de lo que sabemos que exponen las emociones. O sea, que nosotros lo reconocemos como algo bueno para nosotros o algo malo para nosotros, que son las emociones que les reconocemos como positivas o negativas. ¿Cierto? Que estamos en el mismo slide. Claro, definitivamente. Entonces, quiero que entiendan esto. Hay una situación muy importante en la cual que tenemos que hacer, que sabemos nosotros que existen reacciones bioquímicas. Entonces, las reacciones bioquímicas, hay buenas reacciones bioquímicas y hay malas reacciones bioquímicas. Entonces, las reacciones bioquímicas malas van a generar reacciones bioquímicas, van a como veneno, una cuestión así, una situación de ¿cómo se llama? Mucho daño, nos hace mucho daño físicamente, emocionalmente y bueno, nos afecta en todo. Pero por eso podemos dividirlas en dos, en lo que es bueno y lo que es malo. Hablemos sobre las emociones positivas, que ayudan a saber si lo que te expone, a lo que te estás exponiendo es favorable para nosotros. Claro, ¿cierto? Cierto, nos ayuda a eso. O sea, cuando tú te expones a algo de la vida que te hace bien, tus células van a generar estas reacciones bioquímicas buenas, con emociones positivas, por eso las sientes bien. Es decir, esta es una emoción que te hace saber a lo que te estás exponiendo, literalmente es eso, te está haciendo bien, nada más. O es favorable para ti, o es agradable para ti, es algo que a ti te gusta. Entonces, tu organismo tiene ese mecanismo que te hace ver y te hace hacer saber rápidamente, inmediatamente, que aquello que estás haciendo te hace bien. Es claro, ¿no? Claro. Y si lo unimos todo, hermanito, si lo unimos todo para definirlo como lo estamos haciendo, que es, dentro de nosotros estamos teniendo una reacción bioquímica. Esta reacción bioquímica es lo que nosotros le llamamos una emoción. Si en ese momento que estamos teniendo esa reacción bioquímica nos hace sentir bien, nos hace sentir felices, entonces ya le damos una etiqueta a esa reacción bioquímica como una emoción positiva. Positiva. Correcto. Claro, correctamente. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Muy sí, es por eso que quería explicarlo más a profundidad, para que nos puedan seguir esta conversación, nos puedan seguir de dentro de nosotros está sucediendo trillones de reacciones bioquímicas. Exacto. Sí, literalmente nosotros tenemos la capacidad de enfermarnos por reacciones bioquímicas o curarnos por reacciones bioquímicas. Entonces, lo que decíamos al inicio del programa anterior, el ser conscientes de algo, es que tú eres consciente, no solamente estás experimentando la vida a través de tus emociones por experimentarlo, sino eres consciente a lo que te estás exponiendo. ¿Quién te hace saber eso? Tus emociones. ¿Ves? Te hace saber tus emociones. Vamos a pasar a la siguiente slide. Gracias. En la quinta tenemos las negativas, ¿sí? Las reacciones o las emociones negativas te indican que una experiencia no es favorable para ti. Claro, sin duda alguna. Y como decíamos, es una cuestión que tenemos este mecanismo maravilloso. O sea, si se ponen a pensar, tenemos un mecanismo absolutamente maravilloso que nos hace saber, imagínense esto, mira lo impresionante que tenemos en el organismo, que cuando te estás exponiendo algo negativo, tu cuerpo te hace saber inmediatamente
que estás en una situación que no debes estar. O de peligro. O de peligro, ¿no? Algún momento vamos a explicar más profundamente cómo funciona esto, cómo funcionan las hormonas, cómo funciona la médula espinal, el hipotálamo, etcétera. Pero bueno, no. Eso es lo importante, saber en este momento que esto es lo que tú tienes. O sea, cuando el momento que eres consciente de que tú estás en una conversación, estás en una situación que no es buena para ti, ya sabes, eres consciente que debes retirarte. Ese es el mecanismo que utiliza tu cuerpo. Por ejemplo, estás viendo una televisión, estás viendo muchas noticias malas, ¿no? Sobre todo en estos momentos, en estos tiempos. Tu cuerpo te lo hace saber. Y si tú eres consciente, si tú observas, ya sabes que te está diciendo tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo? No lo hagas, no te expongas, ¿verdad? Claro, igual, porque también tiene que ver con lo que son las memorias celulares. Entonces, ¿qué sucede? Estás en una situación, hay una reacción bioquímica que le atamos una emoción, le damos un significado de una emoción, sea positiva o sea negativa, y eso se queda grabado dentro de nosotros como en nuestras memorias celulares, ¿sí? Como una memoria celular. ¿Qué sucede? Cuando te encuentres en una situación similar a esa memoria celular te va a mandar la información que va a activar ese sentir, esa reacción bioquímica de decir, estás en peligro, o esto no es bueno para ti, o reaccionar, ¿sí? Esa bioquímica, esa reacción bioquímica que va a reaccionar, porque es una reacción. Porque es algo que está haciendo de nuevo, repitiendo, reaccionando, ¿sí? Entonces de nuevo está sintiendo algo similar que ha sentido en el pasado, que está grabado en nuestras memorias celulares. Así es. De manera que te invitamos, hasta este punto te invitamos a que seas consciente. Acuérdense cuál es el programa, cómo se llama el programa, ¿verdad? Entonces, es tener conciencia de lo que estamos haciendo para evolucionar más en todos los aspectos, porque podemos mejorar, podemos evolucionar todo. El primer paso es darte cuenta que tu cuerpo te hace saber constantemente, incluso si un proyecto no está saliendo bien, incluso si una relación no está bien, y la relación con tu hijo, con tu hija, no está tan bien, te hace saber. Entonces, en esos momentos, pues, pueden ser los cambios necesarios. Pero bueno, hasta este momento es entender, saber, estar conscientes de esto. Vamos a pasar al siguiente slide. Yes, next slide, please. En este slide, hermanito, las emociones no duran mucho tiempo en tu sistema. Yes. Llegan, las sientes y se van. Claro. Es tan importante porque esto es clave. Esto es clave para entender qué es una emoción y qué es un estado emocional. El estado emocional se queda. Las emociones llegan, las sientes y se van. Claro. Llegan para dar un mensaje. Es como el cartero, ¿verdad? Llega el cartero, te da el mensaje y chao. Claro. ¿Sí? Claro. Es por eso nosotros, y por eso que las emociones no son malas. Todas las emociones no son malas. Y esto se confunde mucho, nos confundimos mucho realmente, porque las emociones te ayudan, pero las emociones te hacen saber, si estás caminando por un lugar, peligro, entonces tú te retiras. Si tú estás en una conversación que no te hace bien, sientes mal, te retiras. Si estás en una situación que te está haciendo bien, te quedas. Pero esas emociones, como decía Maggie, como vienen, se van. No se quedan en el sistema. Te hacen saber si lo que estás exponiéndote estás bien o está mal. Simplemente. Hasta ahí estamos bien. Estamos bien. Te protegen o te ayudan para que tú continúes, ¿verdad? Nada más. Entonces, no es malo que tú sientas miedo. No es malo que tú sientas peligro. No es malo que te sientas tengo que tener cuidado con esto. No es nada malo, Porque date cuenta, cuando una emoción viene y se va, te está haciendo saber nada más. Te hace recordar, ¿no? De pronto te olvidaste de enviarnos un pago, lo que sea, preocupación, viene y se va. Entonces,
te indica una acción inmediata. Muy bien. Pasamos Claro. al siguiente. Sí, porque de aquí ya vamos a hablar. Brandon, can we get the next slide? Cuando repites una emoción por bastante tiempo, estableces un estado emocional. Emocional. Ahora, muy bien. Cuando tú te Sí, expones, por ejemplo, cuando repetimos constantemente una emoción, vamos a estar repitiendo constantemente una emoción, establecemos un estado emocional. ujú, Estado emocional es aquel que te domina entre tu sistema y te define cómo te sientes siempre o cuál es tu tendencia a sentirte todos los días, desde que abres los claro, ojos hasta que vas a dormir. sí. Y eso sí es diferente y eso es muy importante entenderlo. Claro, porque se queda en nuestro sistema por un tiempo. Puede ser un corto tiempo, puede ser un largo tiempo. Eso depende en nosotros, porque a final de cuentas, nosotros somos los que elegimos cuánto tiempo nosotros decidimos que ese estado emocional se quede dentro de nosotros, que nosotros estamos vivenciando ese estado emocional. Eso es nuestra elección. Ahora, nosotros pensamos que no tenemos el poder o nosotros no somos los que estamos eligiendo vivenciar eso. Y no es así. Sí tenemos el poder de elección. Sí, es cierto. Pero hay que definir, por ejemplo, un estado emocional o sea, el estado emocional, como decía, te hace sentir de una manera todo el día, la mayor parte del día. Por más que tú intentes ver algo, estás sintiendo algo dentro de ti. Entonces, vamos a ver cómo se establece esto, ¿ok? Siguiente slide. Next slide, Pues please. está interesante. Sí. Estados emocionales positivos y estados emocionales negativos. Tus células no razonan. Tus células no razonan. Así es, miren. Quiero que entiendan una cosa muy importante. Los estados emocionales ocurren en tu cuerpo físico también. También el cerebro. El cerebro envía mensajes a tus células y tus células reaccionan bioquímicamente. Y es ahí donde tú sientes. Cuando tú sientes en tu cuerpo físico. El cuerpo físico es como el ego. Muy bien. Entonces, las células no saben, no tienen la idea, no pueden razonar si lo que estás experimentando es bueno o malo para ti. No lo saben. Simplemente se limitan a generar reacciones bioquímicas, nada más. Pero hay que entender que hay dos tipos de estados emocionales. Y ambos estados emocionales te van a definir cuál va a ser tu vida, cómo va a ser tu vida. Entonces, es increíble porque las células no razonan, se acostumbran que es diferente. Muy bien, pasamos a la Y, siguiente. y Sí, eso pero es, hablemos de eso, hermanito, que se dale, dale. acostumbra, ¿sí? Eso es tan importante de reconocer, que es la costumbre. Que Ya, uno se acostumbra a estar en un estado emocional o negativo o positivo. Y eso es igual una elección. Cuando uno no entiende que lo está eligiendo, se siente víctima de su mismo ser, de su misma experiencia, de que las cosas le están yendo mal y que no tiene opción, no tiene manera de cambiarla. Cuando uno le da las herramientas, que es por eso mismo que estamos aquí dando esta presentación, cuando le recuerda una persona a otra persona de estas herramientas, que le da esta información y le da las herramientas para que la persona de ahí en adelante entienda qué es lo que está sucediendo dentro de su ser bioquímicamente, puede entender paso a paso qué está sucediendo y cómo llegó al punto donde está en este momento. Si está en un estado emocional negativo, reconocerlo y entender cómo es que llegó allí.
Claro. de cómo es que llegó a ese punto en su vida. Y lo más importante es el tomar su poder de nuevo, tomar el poder de nuevo de decir, ok, yo tomo responsabilidad de mi vida de hoy en adelante. Yo tomo responsabilidad que todo lo que he vivenciado ha sido elección mía. Y de hoy en adelante también tomo la responsabilidad de transformar mi, mis pensamientos, mis emociones, para que yo pueda ver una diferencia y esa transformación en mi vida de aquí en adelante. Claro. Hay una ¿Sí? cosa importante que quiero que entiendan muy bien ahora. ¿Cómo se establece un estado emocional? Porque Maggie dice eso muy bien, porque tenemos elección. Sí, claro. Maggie está hablando sobre eso muy claramente. Porque fíjense, un estado emocional negativo ocurre cuando tú, yo, quien sea que esté escuchando, permitimos repetir un mismo problema con una misma emoción. Los estados emocionales negativos se establecen cuando tú permites vivir una experiencia negativa. Y digo permites, porque tenemos, como dice Maggie, opciones. Tenemos opciones, pero no la tomamos. Entonces, cuando estamos metidos en situaciones negativas o que nos hacen mal, vamos a repetir la misma emoción negativa constantemente. Cuando tú repites por más de 21 veces una emoción negativa, comienzas a establecer un estado emocional. Entonces, un estado emocional, te doy de ejemplo: una persona preocupada, una persona nerviosa, una persona negativa. ¿Han visto a las personas negativas? Ya. Quizá hemos pasado nuestras vidas en estos estados nosotros mismos, claro. Claro. ¿Se dan cuenta? Una persona preocupada, que se preocupa mucho, especialmente en estos tiempos en que vivimos, como que todo el mundo se ha paralizado, hemos perdido trabajos, hemos perdido un montón de cosas, hemos perdido la libertad. Entonces, quiero que te preguntes, ¿qué estados emocionales estás instaurando ahora en estos tiempos? Porque eso te va a definir la vida. Entonces, la cuestión está en que tú seas consciente, que observes qué emociones estás repitiendo más, como decía Maggie, ¿verdad? Porque tenemos el poder de elección. Y ustedes verán, quédense con nosotros a través de estas presentaciones, porque les vamos a dar herramientas increíbles en cómo salir de situaciones negativas, ¿no? Pero es importante esto. Muy bien, pasamos al siguiente slide. Sí, hermanito, estamos en el último slide que acabas de hablar de eso. Ya hablamos acerca de cómo nuestras células no tienen, no razonan, y también como el punto que acabas de hablar ahorita, que es un estado emocional es 1000 veces más fuerte que el poder de tu razonamiento. Claro, claro. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es más fuerte, un pensamiento o una emoción? ¿Ustedes dirán pensamiento? No. No, 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 no. La emoción la sientes. La emoción la sientes. Y un estado emocional es 1000 veces más fuerte que un razonamiento. Cuando estamos en desgracia, por más que razonemos y pensemos y nos digan la cosa que va a estar muy bien, no vamos a salir porque nos digan eso, porque es una reacción bioquímica, es un estado bioquímico ya. Es decir, tus células están constantemente botando estos químicos que te hacen sentir o nervioso, o ansioso, o depresivo, o sí, o depresión, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de cambiarlo, es muy difícil. Por eso que el razonamiento no entra allí. No puedes cambiar el razonamiento, funciona un pepino. Hay otros sistemas, de otras formas de cambiarlo, evidentemente, que vamos a nosotros a darles. Pero es tan importante que te des cuenta y sepas diferenciar entre una emoción y un estado emocional, que creo que ya te estás dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo se llama? De la diferencia.
porque ahí estamos, ¿no? Y quiero que entiendas que sí, cuando ya estableces un estado emocional, Dios mío, ya tienes una tendencia. Desde que Claro, abres los ojos ya tienes esa tendencia. ¿No es así, Maggie? claro. Y hablando acerca de ese punto de tus células no razonan. Ahora, explicarlo quizás de otra manera sería, cuando tenemos ese pensamiento, hay un pensamiento que entra, eso se procesa y crea, ¿sí?, una reacción bioquímica. Esa reacción bioquímica es lo que nosotros llamamos ya las emociones, ¿sí? Que es una emoción y esa emoción se procesa, da información y se va, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Llega ese pensamiento, ¿sí? Lo razonamos basado a esa reacción bioquímica que llamamos emociones. Esa emoción nos da información, la información que ocupamos entender en ese momento y se va. De allí, cuando seguimos teniendo esa emoción y sosteniendo emociones dentro de nosotros, como dices, un estado emocional es 1000 veces más fuerte que el poder de tu razonamiento. ¿Por qué? Porque como está dentro de nosotros grabados a nivel celular, ese estado emocional que está afectándonos o apoyándonos basado a cómo es que lo estamos nutriendo. Entonces, la emoción que cargó a ese estado emocional es lo que está sosteniendo, no la emoción, sino el estado emocional fue cargado y fue nutrido por esas emociones que nosotros decidimos darle. ¿Ok? Ya hasta ahí estamos bien. Bien, tenemos ese estado ya emocional. Ahora, todo lo que tuvo que suceder para llegar a ese estado emocional no es algo que sucedió así. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos razonar con un pensamiento y transformar y eliminar ese estado emocional? Por eso es que mi hermanito aquí, Miguelito, dice que nosotros no podemos con la razón crear o transformar un estado emocional. Es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque duró muchísimo tiempo para crearse. Podemos hablar acerca de eso, hermanito. ¿Cuánto tiene que una persona nutrir ese estado emocional para que se haga ese tipo de permanencia en nuestro ser? Yo soy terapeuta clínico, entonces le puedo contar historias que veo. Doy precisamente mi especialidad es esa, una de las especialidades, ¿no? Literalmente yo rompo estados emocionales, que es lo que es la base de todo. De manera que yo he visto estados emocionales de personas que han tenido ese estado emocional negativo por 20 años, 30 años, toda la vida. Hay personas que lo llevan 5 años, 3 años. Y déjeme decirle, una vez que entras en el estado emocional negativo, todo lo que vas a hacer es negativo, es sufrimiento. ¿Qué va a llevar a eso? Vas a escoger películas que te hagan sufrir, vas a escuchar música que te hace sufrir, conversaciones, vas a entrar en relaciones que te hacen sufrir, vas a entrar en negocios que vas a pérdidas. ¿Quién te lleva a estos actos? Son los estados emocionales negativos. Por eso que Maggie nos explica muy bien sobre eso. Es tan importante que sepas que si tú estás repitiendo, y viene la respuesta que me hace Maggie, ¿no? O sea, la pregunta que me hizo ella. Si tú repites una emoción negativa consecutiva por más de 21 veces, no siquiera días, veces, quiero que sepas que eres consciente que tus células se están acostumbrando, tus células se vuelven adictas a esa emoción negativa. 21 veces comienzas a poner un estado emocional, comienzas a establecer un estado emocional. Y si tú lo sigues repitiendo, como decía al inicio,
Te puedes quedar toda tu vida en ese estado emocional. Te puedes quedar 3 años, 5 años, 20 años, 30 años. ¿Ven? Que Entonces, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, hermanito, que ujú, o están vivenciando eso o conocen a personas sí, que están en ese estado, que están viviendo en un estado quizás que no es algo muy, que no les beneficia estar en ese estado. Puede ser ujú, un estado emocional negativo y ellos mismos lo siguen nutriendo. Ahora, como dice hermanito, yo soy una entrenadora ontológica. Hablo de esto en mis entrenamientos también. Una persona, cuando lo haces un hábito por 21 días, ya eso le estás dando de que sea una visita en tu hogar, ya lo estás haciendo un residente en tu hogar. Y ya cuando ese pensamiento y esas emociones lo estás nutriendo por ya más de 40 días, eso ya lo haces una verdad en tu sistema. Es una creencia, ya es una verdad. Y si sigues creyendo eso, lo vas a ver en tu vida, lo vas a proyectar en tu vida como una verdad. Y así va a ser hasta que decidas cambiarlo. Pero no se puede cambiar simplemente con las afirmaciones, como muchas personas dicen, voy a hacer una afirmación todos los tienes razón. días, es muy difícil de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora tienes que trabajar y por eso quería yo hablar de este tema. Es muy importante antes de terminar los slides y antes de hacer la próxima pregunta, hermanito, quería terminar con, antes de terminar, quería hablar acerca de por qué es que el razonamiento no te va a sacar de un estado emocional. Ujú. ¿Por Ok, qué? porque hay dos cosas que están funcionando, ¿no? Quiero que entiendas que cuando tú estás en un estado emocional, quien dicta tus pensamientos es cómo te sientes. El 95% de tus pensamientos, 97% de tus pensamientos son, o sea, más de 95, son los mismos que tú has tenido ayer. ¿Quién te los envía? Tu cuerpo físico, tus estados emocionales. 97%. Entonces, literalmente tú vas a pensar lo que sientes. Y luego, al revés, tus pensamientos van a mandar la información a tus células y tú te conviertes en pensar y sentir, sentir y pensar y sentir y pensar, lo mismo. Ese es un estado mental, entonces, un estado emocional. Entonces, la pregunta, ¿por qué es tan difícil? Porque la reacción bioquímica es 1000 veces más fuerte que un pensamiento. Tú sientes, tus emociones es más fuerte. El estado emocional, tú literalmente para cambiar un estado emocional, tú tienes que cambiar tu estado bioquímico Claro. primero. Ujú. Si tú no cambias tu estado bioquímico, porque entiéndelo, quiero que lo entiendas muy bien, cuando tú estás en un estado emocional de preocupación, de nerviosismo, tus células están produciendo masivas cantidades de químicos negativos, hormonas como la adrenalina, etcétera, que te hacen crear situaciones de nerviosismo. Entonces, Claro. si tú no Porque cambias eso a nivel celular, no hay forma. Ni hay siempre pastillas vas a tampoco que tener la ayuden, ¿no? verdad. Claro. Siempre vas a tener la razón. Si el Claro. mensaje que estás enviando es nerviosismo, el sistema va a buscar cómo, Ujú. cómo crear ese sentir de nerviosismo, de estrés, de enojo, de felicidad. El mensaje que uno está enviando es lo que el cuerpo va a dar. Es por eso que, como dices tú, un estado emocional es 1000 veces más fuerte que el poder de tu razonamiento. ¿Por qué? Porque igual como lo pensaste, se creó esa reacción bioquímica que se hizo esa emoción y esa emoción que se repitió tantas veces creó ese estado emocional. Ahora, ese estado emocional para poder transformarse, en vez de hacer lo mismo, tiene que hacer de regreso. Tienes que ir
a lo que es el estado emocional y trabajarlo de allí para poder transformarlo, y es rewind. Es Claro, going backwards. claro. No es de la misma manera que se creó, de la misma manera no se va a transformar. Entonces no puedes creer que con un pensamiento No vas a cambiar. positivo o una afirmación positiva se va a cambiar No. ese estado emocional. ¿Por qué? Porque fueron pasos, fueron pasos que tuviste que hacer para llegar a tú mismo crear ese estado emocional que Claro. empezó de ese pensamiento, que creó esa reacción bioquímica, que se hizo una emoción, esa emoción de ahí la tuviste que repetir varias veces para crear ese estado emocional. Ahora, ¿cómo es que podemos cambiar ese estado emocional, hermanito? Bueno, para eso tenemos un sistema y nosotros vamos a dar el sistema SIAP, Sistema Integral de Activación Bioenergética, que también lo domina Maggie. Es un sistema muy importante porque eso va a nivel celular. Evidentemente que se puede hacer. Se va primero a las células de una estructura y se cambia. Es más fácil, es más rápido. Podemos cambiar estados emocionales rápidamente. Tú lo has visto, Maggie. Pero vamos a hacer ejercicio nosotros aquí, a lo largo de estos programas. Por eso lo invitamos que venga con nosotros, porque vamos a ver que ejercicios interesantes, que van a poder comenzar ustedes a cambiar estados emocionales. Es tan importante que te des cuenta si estás o no estás en un estado emocional negativo. Eso es muy importante. Pero, vamos, ¿qué te dejamos de ejercicio ahora? Que obsérvate. ¿Qué emociones, especialmente en esos momentos, qué emociones negativas vas repitiendo más? Por ejemplo, hoy, solamente hoy, ¿qué emociones negativas has repetido más? Entonces, obsérvate qué han sido, qué han sido las emociones. Obsérvate. Y cuando estás, el segundo paso, si tú estás en problemas, porque todo el mundo está en problemas, como decía Maggie, cuando tú comienzas un problemita o una dificultad, tú tienes la capacidad de salir de ahí. Entonces te invitamos a eso. Tú puedes salir de allí antes de. ¿Entiendes? Entonces podemos hacer los cambios necesarios. Eso puedes hacer. ¿Verdad, Maggie? Claro. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué tipo de estado emocional están estableciendo en este momento? ¿Cierto? Especialmente en estos tiempos, hermanito. Sí, ahora. Esa es una buenísima pregunta que ojalá Claro. y puedan utilizar el chat para conversar con nosotros, para platicar acerca de eso, para que nos comenten acerca de su experiencia en este show, Qué emociones están que han repitiendo? reconocido, um, que han visto, qué ha sido verdad para ustedes, qué quizás en el pasado han utilizado para apoyarse ustedes mismos en transformarse de estados emocionales, um, que en este momento han manifestado por ustedes mismos, simplemente utilizando el poder de eso, de, de ese pensamiento, emoción, frecuencia. ¿Cómo es que ustedes han utilizado um, ¿Qué emociones estas? están repitiendo, no? Sobre todo, Claro, ¿qué emociones está repitiendo diariamente? O sea, como decía, este día, hoy, ¿qué emociones negativas? Porque los estados emocionales positivos hay que dejarlos a un lado, esos te hacen bien. Pero ¿qué emociones negativas está repitiendo? Las mismas que está repitiendo hoy, ayer, en esta semana. Porque claro. eso te está estableciendo un estado emocional. Y es también importante ver lo bueno que sí, que también, si están viendo algo bueno que están manifestando en su vida, que tomen entonces nota de qué es lo que han hecho para manifestar eso en su vida, qué es lo que han hecho para crear ese estado positivo, ese estado emocional positivo. Ujú. Y de la misma manera que han hecho eso, pueden también practicarlo en las otras áreas de su vida. Pero Claro. en este momento, como dices tú, ¿qué hasta hoy, el día de hoy, qué han visto que ustedes que se han enfocado emocionalmente
para crear los estados emocionales que están vivenciando. Por ejemplo, hoy, ¿cierto? Porque ¿cómo es que repetimos día a día nuestras emociones? ¿Cómo es que nosotros podemos en realidad reconocer y decir, sí, ¿sabes qué? No te voy a mentir, lo que he estado vivenciando hoy son emociones que llevo desde hace unos días, desde hace unas semanas, quizás desde hace un mes o quizás desde hace un año, 2 años. Sobre todo ahora sucede. en estos estados, Maggie, esto se está en este momento, por lo que estamos viviendo, todo el mundo, vamos como ya 7 meses en lo mismo, de manera que sí hay estados emocionales que estamos estableciendo. Claro, ¿no? Definitivamente. De manera que es tan importante darse cuenta ¿qué le dejamos hoy, una vez más, ¿no? Como decía Maggie, ¿qué le dejamos hoy? Dejamos que se den cuenta, que seas consciente si estás teniendo emociones que van y se van y desaparecen o estás creando estados emocionales negativos, ¿verdad? Eso es lo que queremos que te lleves, que seas consciente de eso, porque estás en observación. Cuando tú estás eres consciente. Ser consciente es poder que tú te observes a ti mismo y no alguien que te diga, sino tú mismo te des cuenta. Claro. Y eso te hace saber tus células simplemente. Y eso eres consciente de eso, ¿no? El empoderamiento. Yes. ¿Sí? El empoderamiento. Y es por eso que estamos haciendo estos shows. Cada martes a las 7 de la noche, hora Pacífico. ¿Por qué hacemos esto? Porque para nosotros es muy importante dar estas herramientas que puede empoderar a una persona a entender, para verdaderamente entenderse a sí mismo, de poder entrar hacia adentro y ver qué es lo que está sucediendo dentro de mí y recordar que tiene el poder uno mismo para cambiar eso, pero no lo sabemos cambiar si no sabemos cómo es que sucedió. Yo no sé cómo es que estoy en este estado de tristeza. Yo no sé cómo estoy en este estado de frustración. No sé cómo es que llego al estado de X. Cualquier otro estado negativo, cualquier otro estado emocional negativo. Cuando llegamos a ese punto y nos sentimos con las manos atadas, porque porque no sabemos cómo es que llegamos allí. Cuando uno recibe las herramientas adecuadas para apoyarse, para decir, wow, ok, ya entiendo, ya entendí cómo es que estoy aquí y cómo llegué aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿qué puedo hacer para empezar a transformar esto? La semana pasada que dijimos, bueno, es tan fácil como empezar a cambiar hábitos, porque de lo más mínimo puede hacer una gran diferencia. Que dijo mi hermanito aquí, Miguelito, al levantarte los primeros 5 minutos, cómo nosotros decidimos vivenciar esos 5 minutos puede transformar cómo vivimos el día, ¿cierto? Así Ahora, es. Si transformamos esos primeros 5 minutos, podemos transformar nuestro día. Si transformamos nuestro día, podremos transformar nuestra vida. Eso es una herramienta que dimos la semana pasada. Aparte de eso, también hablé acerca de la práctica de la gratitud. La gratitud transforma nuestra experiencia, nuestro ahora, nuestro presente. En el momento que estamos vivenciando X, si traemos a nuestro presente la gratitud, nos transforma internamente cómo estamos vivenciando ese momento. ¿Sí? Claro. Esas son herramientas que podemos utilizar. ¿Qué adicionalmente, hermanito, quieres hablar acerca de las herramientas que vamos a hablar sobre lo que son las emociones y los estados emocionales, para que las personas tengan una herramienta más para añadir, ¿sí?, a su caja de herramientas? Eso es lo que queremos, y lo que decía al inicio, bueno, por ahí decía, ¿no? De que
que sí, como dice Maggie, a la mañana entras en estado de alegría, sigues de euforia, simplemente cambias tu estado. Ahora te das cuenta por qué te dijimos, ¿verdad? Porque si lo haces todos los días, por 5 minutos, por 10 minutos o 15 minutos, estás estableciendo un nuevo estado. Ahora sí lo entendiste, por eso lo decíamos, ¿no? Lo entendiste muy bien. Ahora, ¿qué es lo que te dejamos ahora? Te dejamos, ya estás estableciendo eso, prolóngalo un poco más, como decíamos, hazlo 3 veces al día, 4 veces al día, 5 minutos en cada vez. O sea, repite esta emoción, no importando cuál es tu situación. No importa eso, si tu situación no va bien, lo primero que es cambiar tu estado emocional. Cuando tú cambias tu estado emocional, va a cambiar todo el proyecto de tu vida cambia. De manera que, ¿qué es lo que te dejamos ahora? Que tú seas consciente cuando tú estás estableciendo un estado emocional. ¿Cómo lo haces? Y lo hemos repetido durante el programa, pero es absolutamente importante repetirlo porque así aprendes, así aprendemos. Que tú te des cuenta cuáles emociones estás repitiendo. Negativas, repites más. ¿Me entiendes? ¿Cuáles son? ¿Cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿20 minutos? ¿20 segundos? ¿30? ¿Una hora? A veces hay gente que se queda 3 horas preocupándose, ¿no? Entonces, ¿qué te pedimos? Es que cuando tú estés entrando en estados de emociones negativas o estados emocionales negativos, como están diciendo por ahí, vienen situaciones de premura, de depresión, de ansiedad, ¿qué te pedimos? Que cuando vengan eso, entres de nuevo en lo que ya estás repitiendo en la mañana. Es decir, entras en alegría. Sonríe. Simplemente sonríe. Simplemente sonríe, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora mismo les voy a mostrar una técnica que ustedes van a hacer en este momento, ¿ok? Quiero que ustedes que están escuchando, están sentados o si están parados, como se están, quizás estén manejando en este momento, no lo sé. Pero bueno, quiero que pongan su columna bien erguida. Así, casi elevándose un poco más. ¿Vamos? Elevándose. Yes. Tu columna vertebral circula muchas reacciones bioquímicas al cerebro, pero también toda la energía circula por ahí. Se dice que la columna vertebral es cómo te paras frente a la vida, y es así. Muy bien, entonces, te pones muy, muy, muy recto, ¿ok? Los hombros hacia atrás, bien. Ahora sonríe. Dale, sonríe. Simplemente sonríe. No necesitas nada ni un motivo para que sonríe, simplemente sonríe. Ese es un estado. Entonces, si tú te mantienes ahí, mientras estoy hablando contigo, quiero que te sonríes más, ¿ok? La columna vertebral recta, los hombros hacia atrás, la mirada un poco hacia arriba y sonríe. Yes, muy bien, sonríe. Quédate ahí mientras hablo contigo. Mantente allí, quédate allí, ¿ok? Entonces, mantente ahí mientras hablo contigo. Si tú mantienes este estado por la mayoría del tiempo, vas a ver cómo cambias un estado emocional negativo. Lo vas a ver. Parece magia, pero es así. ¿Entiendes? No importa si sigue sonriendo mientras hablo contigo. Sigue sonriendo, vuelve a la postura. Eso. Ahora, no importa si tienes problemas, no importa si no hay trabajo, no importa nada de eso, porque la fuerza que te va a llevar a cambiar un estado terrible de la vida es el estado emocional. Si tú no eres capaz de cambiar un estado emocional, no hay cambio, señores. Sonríe, ya, muy bien. Entonces, sigue, mantente en esa postura, mantente allí, mientras hablamos contigo, ¿ok? ¿Entiendes? Entonces, ahora te estoy diciendo, te estamos dando esta técnica maravillosamente y es gratis para ustedes. Entonces, mantente así, ¿comprendes? Cuando tú estás teniendo situaciones de disfrute, cuando comienzas a pensar en esos problemas, haz este estado, cambia tu estado. Te paras bien o te sientas bien y ergues lo que acabo de decir, ¿verdad? Y sonríes, nada más, ¿ok? Sonríe. Eso es todo. Entonces te estamos dando una nueva, esta técnica maravillosa, una técnica, usted es una herramienta maravillosa, ¿verdad? Y ahí están escribiendo, dicen que sí les está haciendo efecto. Claro, ¿cómo no le va a hacer efecto? Sí. Por supuesto que les va a hacer efecto, por supuesto. Sí, claro. ¿Cómo no?
por Tenemos supuesto, ¿no? aquí a Marilu que dice buenas noches. Ah, de tarea me voy a observar para entender cómo llegué Ah, hasta aquí. La tarea yes. solo falla en un día. Y es muy cierto, o sea, es una buenísima tarea, Marilu. Gracias por compartir. Y es muy, muy cierto. Una de las Claro. tareas que les recomendamos y los invitamos a hacer es estúdiense, ¿sí? Estúdiense, obsérvense a sí mismos cuando están procesando emociones, cuando se está creando un estado emocional, cómo llegó a ese punto. Cuando lo puedes ver, lo puedes cambiar. Si no lo ves, si no lo traes hacia el frente para verlo, si no lo traes al forefront, al frente y decir, a ver, ¿tú quién eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y cómo llegaste? Y de allí puedes ver, vas a decir, ay, es que sucedió esto y me sentí así y seguí pensando en esto y ahora me causó que ahora estoy en este estado emocional. Estoy frustrada, estoy enojado, estoy estresado, X. Ujú. Podemos hacer un rewind de qué pensamiento sucedió, causó esa reacción bioquímica que llamamos emoción, esa emoción sucedió y cómo seguimos repitiendo esa emoción para crear este estado emocional. Ahora que estás aquí y lo estás reconociendo y lo estás viendo enfrente de ti, decir, ok, ya te miré, pero no estás bienvenido. Así que vamos a transformar esto. ¿Sí? Vamos a transformarlo, vamos a regresar, vamos a modificar ese pensamiento, esa emoción y vamos quizás a repetir la emoción que sería lo opuesto a esa emoción para transformar. ¿Y qué es lo que les invitamos de nuevo a practicar? Que es la gratitud. ¿Sí? La gratitud. La gratitud puede transformar nuestro estado emocional. Ahora, si empezamos el día como dice hermanito, con este ejercicio que les acaba de dar, ¿sí? Espalda recta, ¿sí? Porque nuestras vértebras, nuestra columna, tiene que estar en el estado que nosotros deseamos ver la vida. Nosotros no queremos ver el piso y caminar viendo el piso todo el día, ¿cierto? Ujú. Entonces, es ver la vida y bienvenir el día, darle la Claro. bienvenida al día. Sí, Con el sí. estado de la gratitud. El estado de la gratitud sí puede transformar lo que nosotros, cómo vamos a vivenciar el día. Ahora, como dijo hermanito, si lo repites 3 o 4 veces al día, ¿qué significa eso si lo repites 3 o 4 veces al día? No es de repetirlo por repetirlo, es de estar consciente, de regresar a la hora y decir, voy a de nuevo, no me siento en el estado de la gratitud en este momento. ¿Dónde se fue? Llegaron tantos pensamientos que me perdí de nuevo en lo que es la vida. Voy a ser presente de nuevo, traerlo a mi presente, ese estado de la gratitud, ese estado de la pose de la abundancia que yo le llamo, que es cómo se maneja una persona que vivencia la abundancia. ¿Sí? ¿Qué es ese porte que dice hermanito? Los hombros hacia atrás, la cabeza hacia el frente, y es ese porte de abres los brazos y tu cuerpo a la abundancia. Entonces, si tú estás en ese espacio, te sientas de esa manera, caminas y ves la vida de esa manera, con los brazos abiertos. Porque sabes que lo único que tú das al mundo es abundancia y sabes que la abundancia te va a llegar a ti. Sabes que lo que das al mundo es algo positivo y sabes que lo positivo y lo bueno va a venir a tu vida. Entonces lo recibes con brazos abiertos. ¿Ah? Claro, hay una cosa que sí es importante entender y entender muy claramente, por lo que decía Maggie, mi querida hermanita Maggie. Miren, nosotros nos han enseñado a sentirnos de acuerdo a cómo nos trata la vida. Siempre, ¿eh? Es decir, si nos va bien, tenemos un buen trabajo, tenemos, no sé yo, vivimos en un lugar bonito, qué sé yo, nos sentimos bien. Si no tenemos eso, nos sentimos mal. O sea, se llama, estamos acondicionados erróneamente, porque todo es al revés. Como dice Maggie, es que realmente es al revés.
Cuando tú cambias tu estado emocional, cuando tú cambias tu postura, te enseñamos el ejercicio, cambia tu postura. Honestamente, tú estás en problemas en este momento, cambia tu postura y sonríe y vas a ver que ese problema se va a acabar así. Drum. La sensación de problema se va a acabar. Tú lo vas a sentir como baja. ¿Verdad que sí? De manera que es tan importante que entiendas que tú cambias tu postura, estás cambiando, como dice la hermanita, que es tu mundo interior, literalmente. Y si tú mantienes esa misma postura y esa misma sensación de gratitud, de cambio emocional, de cambio de postura constantemente, vas a cambiar tu vida completamente. Entonces, pues vamos a dar las herramientas poco a poco, ¿ok? Como dice la hermanita. Poco a poco. Hoy te enseñamos esto. Que quiero que te des cuenta cuál es tu postura diaria. Claro. Si tu postura es hombros caídos, preocupado, constantemente, eso se llama observación. Eres consciente. ¿Cuál es tu postura? Una vez más, no importa si tienes problemas. Todo el mundo tenemos problemas, todititos, ¿ok? No importa. No importa, en verdad. Lo que importa es cuál es tu estado, tu postura. Hay una postura de derrota. Entonces, tenemos la postura de derrota así. ¿Cómo estamos? Entonces, cambiemos eso. Cambia tu postura, sonríe y mantente ahí. Si te parece difícil, si te va a ser difícil esto, te vas a dar cuenta que estás rompiendo un estado emocional negativo. Si te es fácil, entonces vas a fluir, ¿entiendes? Pero, claro, comienzas en la mañana y luego haces lo que tienes que hacer, trabajas, estás ahí en casa, no sé, y luego lo vuelves a repetir. Yo te diría que lo repitas unas 10 veces al día, por espacio de, yo no sé, de 1 minuto cada vez. Si puedes más, mejor. Ya hazlo. Así estás cambiando un estado emocional negativo y estás implantando un nuevo estado, que es lo que queremos, ¿ok? Entonces, es tan importante que entiendas que te llevas esto, como decía la hermanita, te llevas que tú te observes. Ahora entiende lo que es una emoción y un estado emocional. Las emociones están bien, no las muevas. Las emociones te ayudan a protegerte. Sentir miedo está bien. Sentir terror está bien. Sí está bien. Te hacen saber que no te expongas. No te sientas mal con eso. Pero si estás repitiendo una emoción constantemente, cámbiala. ¿Cómo la cambias? Entras en estado de postura. Pones así, da gracias, como dice la hermanita. Una postura, sonríe y da gracias. Por lo que sea, da gracias. Mantente 10 minutos, 5 minutos, hasta que desaparezca la sensación. Y desaparece. Va a desaparecer. Entonces tenemos estas herramientas que ustedes están haciendo, ¿entienden? O sea, es tan simple, y es bien simple, ¿verdad, hermanita? Es definitivamente simple, sencillo. ¿Por qué? Una de las herramientas que yo doy en los entrenamientos, que es acerca de lo que es la gratitud, es eso. Uno decide, cuando algo nos sucede, una situación, en ese momento, ¿qué hacemos? Le damos una interpretación y un significado, ¿sí? Y crea una reacción emocional. Tenemos una emoción que le atamos a esa situación. Nos sucede algo, hay una situación, le atamos, hay una reacción bioquímica y le atamos una emoción, ¿sí? ¿Cómo se lo atamos? Con el pensamiento. Ya saben cómo sucede. Es ese pensamiento, la reacción bioquímica, la emoción, XXX. Bien, en el momento que nos sucede, les voy a dar un principio y anótenlo, tomen nota, agarren un papel, tomen nota. Este principio les puede transformar su vida. ¿Por qué? Porque de hoy en adelante, cuando sea lo que sea que nos sucede, el principio, uno de los mantras que pueden adoptar es: todo siempre me sucede para mi más grande bien. Todo siempre me sucede para mi más grande bien. En el momento que decidimos que el suceso es para nuestro más grande bien, usualmente lo es, obviamente, porque nosotros, después de haber vivido muchísimas experiencias, sabemos de que nos suceden las cosas y después entendemos por qué,
¿sí? Entonces es esa gratitud de decir gracias, gracias que me sucedió esto. Quizás no lo entienda en este momento, pero algún día quizás lo voy a entender. Quizás sea mañana, quizás en una semana, quizás en unos años. Pero yo sé que es para mi más grande bien. En el momento que lo aceptamos en gratitud, se transforma nuestro estado emocional, ¿sí? En el momento que recibimos la situación en gratitud, sea lo que sea el problema, la situación X, lo recibes en un espacio de la gratitud. Bien, todo siempre sucede para mi más grande bien. Automáticamente la mente ya no se va a repetir una emoción tóxica, una emoción negativa. Lo recibes y dices, bien, esto sucede para mi más grande bien. Entonces entonces ya la mente se enfoca en ver el por qué es para mi más grande bien, el por qué esto es bueno para mí. En vez de estar en el estado de la victimez, decir, porque a mí no me pudo haber sucedido esto a mí, yo soy una buena persona. En el momento que lo recibimos con ese mantra, con ese principio de decir, todo siempre sucede para nuestro más grande bien, boom, se transforma nuestra perspectiva, la manera de ver la vida y la manera de recibir las situaciones en nuestra vida. De ahí puedes ver por qué esto sucedió, darle algo positivo y de allí se transforma y puedes redirigir cómo manejas situaciones para no hacer lo que estamos en hábito de hacer, que son entrar a un espacio negativo, a entrar a las emociones negativas, a entrar a los estados emocionales negativos. Claro, ¿Sí? entender, Entonces, por ejemplo, que lo que dice la hermanita es muy cierto, pero entendamos algo, ¿no? Lo que estamos trabajando ahora solamente es cambiar los estados emocionales, es lo que quieres, ¿no? Porque cuando entras en estado de gratitud, cuando cambias tu postura, ¿qué dijimos al inicio? Que un estado emocional se cambia cuando cambias bioquímicamente, cuando cambias cada celo de tu cuerpo, estás cambiando bioquímicamente. Entonces, como dice la hermanita, si tú entras en eso y dices ese mantra maravilloso, que esto me pasa por algo y digo gracias por esto, porque en el futuro lo entenderé, y cambias tu postura y entras en gratitud, literalmente en ese momento estás cambiando tu estado bioquímico. Fíjense esto, frente al problema que estás enfrentando. Entonces, el primer paso es que tú cambies tu estado bioquímico. Sin cambio de estado bioquímico, no hay cambio. Entonces, cuando tú entras en gratitud, cuando tú haces ese mantra que nos enseñó la hermanita, cuando tú cambias tu postura, si lo haces por 5 minutos, 10 minutos, si lo haces constantemente durante el día, lo repites 20 veces, 15 veces por 2 minutos cada vez, y lo haces constantemente, estás cambiando tu estado bioquímico. Porque recuerda, una emoción es un estado bioquímico, ¿verdad? Y estamos creando nuevos hábitos. Yes. Es lo que vamos a hablar después, pero después les daremos más herramientas. Me dan ganas de darle herramientas, yo veo a la hermanita que está frenando allí, pero no, tenemos que ir paso por paso, que ustedes se entiendan y crearle más eso es muy importante. Se llevan hoy, entonces, ¿qué se llevan? Se llevan, que ustedes que aprendan y se llevan hoy, es que ustedes aprendan la diferencia entre una emoción y un estado emocional. Que se observen qué emociones negativas están repitiendo más. ¿Qué estados emocionales ustedes están implantando por esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial? Vamos. Y cómo comenzar a romper un estado emocional. Vamos. Entonces se llevan eso hoy. Esas herramientas nuevas que van a incluir en su caja de herramientas. Hermanito, vamos a hablar acerca de algo que escribieron aquí que vi. ¿Cómo buscar? Dice María. ¿Cómo puedo buscar los temas que han dado? Sí. Y estaba yo pensando en eso y como que estamos sincronizadas María y yo porque lo estaba pensando de hablar acerca de eso, de que pueden ir a la página de nosotros Iluminación en Evolución en Facebook y ahí y en YouTube también nos pueden encontrar. Están todas las grabaciones, ahí están a su disposición. Pueden tomarse el tiempo de ir a la semana pasada, porque quizás hay personas en este show que no vieron el de la semana pasada y les gustaría
retomar el show de la semana pasada para poder entender un poquito de todo lo que estamos hablando hoy y Claro, también empezar la práctica que dimos, la tarea que dimos la semana la pasada semana y que pasada. y puedan incluirlo en la práctica diaria con las herramientas que estamos dando hoy. Entonces pueden ir a nuestra página que los va a llevar a nuestra página de Facebook que es iluminacionenevolución.com o pueden ir a encontrarnos a Facebook, que igual estamos en Iluminación en Evolución, o si van a YouTube también pueden encontrarnos ahí bajo el título del show que es Iluminación en Evolución y van a ver todos los shows que hemos dado y que vamos a dar en el futuro. Y eso es algo muy lindo de que la persona puede contar con nosotros de que cada martes a las 7 de la noche a tiempo pacífico estaremos aquí Miguel y yo hablando de diferentes temas muy interesantes, también dando más herramientas para que puedan seguir llenando su cajita de herramientas de la vida y que puedan también tenerse, saber de que pueden ir a la página si quizás fallan una semana, que no tuvieron el tiempo de vernos, pueden retomar la plática que estamos dando cada semana. Ahí va a estar en Facebook y va a estar en YouTube y nos pueden seguir compartiendo, dejándonos, si son personas que están viendo este show después de la grabación, si lo ven mañana o cualquier otro día o más tarde hoy y están viendo el show, por favor pónganos una notita que diga grabación y después un comentario para poder saber. Nosotros vamos a entrar a las páginas y vamos a poder comentar acerca de las quizás algunas preguntas que nos hayan dado que no hayamos visto o que no pudimos entrar en detalle. Podemos platicar y responder a cualquier pregunta que hayan puesto o los saludos. Se les agradece a todas las personas que nos han puesto comentarios, corazoncitos y todo lo que los mensajes lindos que nos han dado, que quizás no se pueden leer todos porque estamos hablando mucho de lo que es el tema de hoy, pero se les agradece a todos muchísimo por haber estado aquí hoy viéndonos y compartiendo también sus puntos de vista y sus experiencias. Así es, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros y para responderle también a María Cristina Guillén Rodríguez, la mejor manera es que nos escuche todos los martes, porque vamos a dar herramientas progresivamente que van a cambiar literalmente la vida. Aparte de información, damos herramientas y eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para estar con ustedes el próximo martes. Definitivamente. Muchísimas gracias y como siempre te recordamos que tú tienes el poder de elegir y crear tu futuro. Tu destino. Muy bien.